Bendiciones y un santo día, mis amados, amados por Jesús, José y María. Pongámonos en presencia de Dios. Demos gracias por este momento, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con confianza de hijos nos dirigimos a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados, hoy vamos a empezar ya con los temas de formación que nos van a permitir abrir camino hacia ese momento de ceremonia de consagración, donde recibiremos del cielo gracias extraordinarias para vivir como hijos, primero y antes que nada. Por eso hemos comenzado con esta petición de corazón, que Dios nos conceda tener corazón de hijos. Bueno, hoy comenzaremos conociendo de dónde viene San José. Para poder conocer algo, hay diferentes medios. ¿Qué es esto en sí mismo, cierto? ¿Quién es San José en sí mismo? Pero también un medio muy práctico que nos va a iluminar desde ya el camino de nuestra consagración es el conocimiento de San José. ¿Quién es San José? Hoy nos centraremos en describir de dónde viene San José, para poder llegar a ser lo que es en este momento para nuestras vidas. Él tuvo un camino y no lo recorrió solo, fue un camino comunitario, un camino de un pueblo, un camino de familias, muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo o quizá hemos vivido también. Por eso nos interesa tanto conocer la charla de hoy. ¿De dónde viene San José? San José viene del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, digamos que era como si hubiesen dos pueblos en uno, como si hubiesen dos Israel conviviendo en sí mismo. Hay como 7 grandes etapas que nos develan, o sea, antes de conocer el corazón de San José, hay como 7 grandes etapas en las que recorrimos casi 2000 años. Esas primeras grandes etapas son cuando Dios llama a Abraham, eso lo podemos ver desde el Génesis. Luego, cuando el pueblo o la familia de Abraham, que en ese momento era un pueblo pequeño comparado con lo que llegaría a ser, cuando la familia de Abraham, al pasar los años, crece, se multiplica, se forman las 12 tribus, y esas 12 tribus, por múltiples razones, gracias a un José, hijo de Jacob, llegan a Egipto. Luego de Egipto, entonces primero Abraham, luego cuando viven en Egipto, cuando son esclavizados, luego cuando son liberados en el Éxodo e ingresan a la tierra prometida. Después de esto viene una época de reyes, los reyes de Judá, los reyes de Israel, más que de Judá, de Israel. Y cuando suceden los reinados de Israel, es muy particular porque hasta ese momento su rey era su Dios.
Pero el pueblo de Israel quería ser como los demás pueblos y quería un rey. Entonces ahí Dios empieza a concederle a Israel y le dice: ¿a ustedes no les basta mi señorío? Listo. Entonces van a tener reyes, pero que sepan que eso no es lo mejor para ustedes. Y el pueblo les dice: no nos importa, danos lo que te estamos pidiendo, danos reyes. Y ahí viene el primer rey de Israel, Saúl, luego sigue David, y luego de David, Salomón. Esos son como los tres primeros. Después de esto, empieza a suceder, bueno, hasta ahí el pueblo había ido como en subidas y bajadas, conociendo quién era Dios, a través de todos los desafíos que les había tocado vivir, con cada año que pasaba, a través de las promesas que Él les había hecho. Dios empezó a darse a conocer a su pueblo y hasta este momento habían pasado a lo largo más o menos 600 años, 500, 600 años. Y Dios se da a conocer a su pueblo también dándole lo que Él cree que merece. Son reyes, listo, pongámosle reyes a esto. Después de Salomón, digamos que se acaba como la época dorada de Israel. Y esto cuesta decirlo porque es como fruto de su capricho, toda la cadena de eventos que llegan a suceder, y a la vez yo me quedo perpleja al ver cómo Dios no desaprovecha nada. Le sirven incluso hasta nuestras malas decisiones. Y después de esto, entonces sucede una división del reino. Era un solo reino, 12 tribus, un solo rey. Resulta que al morir Salomón dejó un hijo tan perverso, tan malo como su nombre, Roboam. Y este hombre no amaba a Dios, no lo temía, es más, no lo conocía. Y con la dureza de su gobierno provocó como un golpe de estado y una división del poder. Fue usurpado en el poder en una región del pueblo. O sea, él no trajo unidad. Él trajo división. Y el pueblo se dividió en las tribus del norte y en las tribus del sur. Básicamente en las tribus del norte estaban las 9 tribus de Israel diferentes a Judá, diferentes a Benjamín y a los levitas. Leví, la tribu de Leví. Porque sé con exactitud que son estas, porque en las tribus del norte, que eran las otras 9, ellos no tenían templo. El templo estaba en Jerusalén y Jerusalén estaba en el sur, estaba donde estaba el rey. Y como el rey estaba por allá, entonces se reunieron varios ancianos de otras tribus, de 9 tribus, y dijeron: bueno, esto no va más. Y se levantó entre ellos uno, Jeroboam, el del norte, Roboam, el del sur, y Jeroboam les dice: vamos a hacer nuestro pueblo, vamos a hacer nuestro templo, vamos a hacer nuestras costumbres, vamos a hacer como una réplica de lo que hay en el sur, pero sin los sacerdotes del sur. Entonces es como si alguien a dedo se dedicara a proclamar sacerdotes
es decir, a profanar entonces lo que Dios les había dado, porque hasta ese momento solamente los levitas eran los encargados del templo y de las cosas sagradas. O sea, en Dios todo tiene un orden, y nosotros intentar violentar ese orden y volverlo hacia nuestro capricho o nuestra conveniencia siempre trae consecuencias de destrucción. Si solo se va a quedar con esa frase de todo este encuentro, atesórela en su corazón. Lo que decidimos por capricho o por conveniencia solamente nos trae una estela de destrucción. Yo aquí les estoy resumiendo en unos breves minutos porque tampoco me quiero detener mucho en ello, sino mucho más al final, de lo que fue la historia de Israel, del pueblo de donde viene José, San José. Y toda esta historia que les estoy describiendo es lo que vivieron sus padres y los padres de sus padres y sus abuelos, tatarabuelos y todos sus ancestros. Y al llegar San José a la existencia, al ser llamado de Dios, llamado por Dios, no solamente, pues primero a la existencia y luego una misión de ser el padre de Jesús, padre virginal de Jesús. Después de todo esto, hay unas grandes conclusiones a través de las cuales yo quiero empezar a iluminar estos momentos, este momento de la historia que estamos conociendo. Y es que ya él en su corazón estas verdades las tenía incorporadas en su ser, que no es con capricho que tú vas a lograr tu voluntad o ser feliz, que no es faltando la confianza, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer para ser Dios. Es con docilidad. Y van a ir apareciendo 3 palabritas a través de esta historia. Este es como un breve paréntesis. Si ustedes ven, nosotros siempre empezamos las reflexiones con una introducción. Esta introducción va como en la mitad. Esta es la introducción de esta charla. Antes era como un preámbulo. Y cuando nosotros en realidad conocemos a Dios es que podemos confiar en Él. Es que ya no nos sirven nuestros planes, ya nos sirven solo los planes de Dios. Y esto es como un conocimiento tan profundo que San José llega con este conocimiento a ser el padre virginal de Jesús. Cuando entonces él recibe ese llamado, ya está capacitado, porque él viene de una historia larga y dolorosa. Volvámonos a la historia. ¿Qué pasó luego? Las tribus del norte se dedicaron a profanar todo lo que conocían como sagrado. Empezaron a otorgar el sacerdocio a dedo, no elegido por Dios, sino a través de su propia voluntad. O sea, ya ellos jugaban a ser el Dios de Israel. Y a eso nos conduce la idolatría. Y esto tiene como fruto la idolatría. Bueno, ¿y en el sur qué pasó? En el sur y en el norte, en tiempos muy parejos, con una diferencia de años poca, Israel era como algo pequeñito. Era un pueblo demasiado pequeño comparado con los monstruos que estaban a su alrededor, que eran los babilonios y los asirios y los persas. Entonces ellos estaban rodeados por unos megapueblos. Es como decir el municipio como decir la población de Risaralda, que es una cosita así chiquitica, y al lado tiene unos mega departamentos, una cosa así grande. Y ellos creían que les bastaba, y a la vez habían llegado como a una superstición del del templo de Dios. Ellos sabían que en el templo de Dios había poder de Dios, había presencia de Dios. ¿Y sabe qué decían ellos? Bueno, ¿y a mí qué me va a pasar? ¿Qué nos va a pasar si nosotros estamos en la ciudad de Dios, que es Jerusalén? Eso sucedía en el sur, donde estaba Judá
Leví y Benjamín. Abajo. ¿Qué nos va a pasar si estamos en el templo de Dios? O sea, estamos en la ciudad donde está la casa de Dios. ¿Qué nos va a pasar? Dios no va a permitir que invadan su pueblo. Dios no va a permitir que destruyan su casa. O sea, Él es el Todopoderoso, lo hemos visto hacer proezas y milagros. ¿Y para qué le servía este razonamiento perverso? Para justificarse en su maldad. ¿Y a mí qué me va a pasar si yo soy consagrado? ¿Y a mí qué me va a pasar si yo voy a misa todos los días? ¿Y a mí qué me va a pasar si yo rezo el rosario todos los días? Depende con la intención que lo estés haciendo. Si eso te va a llevar a mayor conversión, si va a traer un verdadero fruto a tu alma, pasará solo lo que mayor gloria le dé a Dios. Y eso incluye a veces cosas malas o cosas que nosotros no consideramos tan bonitas, pero cosas que son necesarias. Pasará lo necesario. Y entonces ellos tenían como cierta sensación de seguridad, cayendo incluso como en una superstición, en un chamanismo, les llamo yo a eso, pensando que por estar en el pueblo de Dios, bajo el templo de Dios, nada les iba a suceder. Y lo que pasa es que Dios ve lo profundo del corazón y vio que sus intenciones se habían pervertido a lo largo de los años y que ellos ya no eran un pueblo dócil. Ya no les interesaba ni siquiera conocer lo que decían los profetas, que era la misma voz de Dios en el pueblo. A ellos no les interesaba esto. Lo que les interesaba era seguir haciendo sus cosas y saber que a pesar de su mal obrar, ¿cuál era su mal obrar? La idolatría, que ellos habían caído en unas perversiones impresionantes de acuerdo a los pueblos que habían conocido y de acuerdo incluso a las mujeres que habían adoptado como esposas, que habían traído de otras regiones otras costumbres, costumbres abominables, como por ejemplo sacrificar a sus propios hijos, cuando Dios les tenía terminantemente prohibido que eso no podía suceder. Que Él lo que quería era un sacrificio puro y santo, y les dio una manera de hacer sacrificios. Entonces ellos vivían, era ofreciendo, valga la redundancia, sus tributos, sus ofrendas a dioses falsos y a Dios verdadero, diciendo, pero es que yo me quiero congraciar con los dos, con el Dios de la cosecha para que me vaya bien, y con el Dios de mis padres, pues por tradición. Y a lo largo de los años, esto se fue como haciendo surcos de maldad cada vez más profundos, una degradación moral, espiritual, una degradación en la integridad del ser humano, del pueblo que Dios había escogido para él. Hasta que Dios hace lo que ellos creen imposible y permite que sean invadidos por los babilonios. Entonces, Babilonia invade el sur y los asirios invaden el norte. Babilonios y asirios, cada uno coge su porción del pueblo de Israel y desbaratan el pueblo. El pueblo que ya estaba desunido, ya está a merced de sus colonizadores. Y sucede algo muy particular, y es que en el norte hubo una destrucción total, pero en el sur hubo un pequeño remanente. Me explico. En el norte, los asirios eran muy brutales, o sea, eran de colonizar y de someter a los hombres con la vergüenza de te violo tu mujer, te violo tus hijas, las embarazo, me las llevo como mis sirvientas y a ti te esclavizo o te mato. O trabajas para mí o te mato. Esos eran los asirios.
pueblo bárbaro, bárbaro, atropellador, destructor, una cantidad de cosas, Dios mío, que ustedes se devuelven en la historia. Yo aquí me quedo corta explicándoles esto. No es nuestro interés profundizar en la historia como tal, sino describir el pueblo del cual viene San José. Pero si ustedes van a la historia se van a encontrar con las atrocidades, más atrocidades, parecen sacadas de película de terror. Y son de la vida real, porque son cosas que sucedieron. Bueno, este fue el destino del pueblo del norte, las 9 tribus de Israel. Esas tribus eran Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José. Esas eran las tribus del norte. Y las tribus del sur, Leví, Judá y Benjamín. Y estoy diciendo esto porque es muy importante uno saber también por qué a los israelitas ahora no les llama, o sea, se les llama propiamente los judíos. Precisamente es porque la tribu más grande absorbió como las dos más pequeñas, ¿cierto? Recuerden que el pueblo de Leví no se casaba, no tenía hijos. Ellos no tenían hijos. O sea, era diferente a como eran las demás tribus, porque la tribu de Leví era una tribu para el servicio y el gobierno. Servicio político-religioso y el gobierno político-religioso. Y la tribu de Benjamín termina siendo absorbida también por Judá. Entonces se llaman propiamente los judíos. Por esa razón, tú no encuentras por ahí otro tipo de cosas. Bueno, finalmente, los del norte fueron exterminados porque sus colonizadores destruyeron el tejido familiar, destruyendo la forma como ellos colonizaban, era sometimiento total. Y te separo de tus hijas, te separo de tus padres, te separo de tus hijos, de tu esposo, esposa, de tus padres, de todo. O sea, te separo de todo. Ellos colonizaban de esa manera. Sin embargo, los babilonios eran un pueblo más utilitarista. Digamos que estaban como más organizados. Y en Babilonia, ellos conquistaban. Entonces, ¿cómo crecía un imperio en ese momento? No muy diferente a como sucede ahora. Te colonizo, te someto a esclavitud, pero en ese momento la esclavitud era como un poco racista, como usted para mí es como ganado, usted para mí es lo mismo que yo tener una piara de cerdos, lo mismo que yo tener un hato de vacas. Yo no me mezclo con las vacas ni con los marranos. Ustedes viven allá y nosotros vivimos acá. Los barrios de los pobres están allá y de la servidumbre y de la chusma, de los muertos de hambre, porque casi que los mataban de hambre y de trabajo. Y los ricos estamos acá. Y el pueblo de Israel llegó a Babilonia a atender y a embellecer Babilonia, la capital de Babilonia. Llegó a embellecerla, donde estaba el rey. Los jardines colgantes de Babilonia, todo eso lo atendían los israelitas. Y para ello, entonces, como no me interesa someterte de otra manera, sino que me sirvas, que apoyes al crecimiento de este pueblo, de este imperio, entonces me valgo de tu trabajo, te exploto, y ya cuando no me sirvas para nada, pues te mataré. Pero tú estarás allá y yo acá. Y aún en medio de todo este desagravio, de todo este desastre, de esta colonización bárbara, hubo como un poco de piedad de parte de Dios. Y es que las familias se conservaron unidas. Entonces mi hijo era mi hijo, hijo de Israel, porque es hijo de mi esposa y yo. Y ellos siguieron multiplicándose
en el cautiverio y duraron sometidos 70 años. Y después de 70 años, los persas finalmente colonizaron todo y dijeron, Ciro de Persia, ¿y esa gente? ¿Quién es esa gente? Son como muchos. ¿Qué hacen allá metidos en esas casitas? Cuando llegó a colonizar, él no sabía cómo funcionaba el gobierno de los babilonios. Ah, esa gente son los que cuidan para que esto aquí se vea bonito. ¿Y ellos de dónde son? Pues son de Israel. Son de, bueno, en ese momento no se llamaba Israel. Son de Jerusalén. Son de la tierra de Judá. Son de por allá del sur. Devuélvalos. Que nos cuiden esas tierritas allá y que las pongan a producir y nos paguen impuestos. Que nos den un tributo de su trabajo. Pero allá. Que nos cuiden esa tierra allá, que eso estaba baldío y abandonado. Y los pusieron entonces en un nuevo tipo de cautiverio. Y fue que los devolvieron a su tierra y ahí nunca más el pueblo de Israel fue libre. Los devolvieron a servir allá, pagando impuestos acá. Cuando ya finalmente son colonizados por un pueblo, por otro, creo que fueron los lágidas, los romanos, bueno, no me acuerdo, creo que fue primero los lágidas y luego los romanos, quienes colonizaron y llegaron a tener el dominio de Israel. Entonces ya este pueblo había conocido lo que era sufrir, lo que era la esclavitud, lo que era el exilio, lo que era el sufrimiento, lo que era la amargura. Y ellos constantemente en el exilio exclaman dolorosamente: aquellos días en tu templo, aquellos días donde estábamos juntos, donde cantábamos de alegría, refiriéndose a qué, a las primeras etapas cuando Dios estaba dando a conocer a ellos. Y una de las épocas pues más bonitas y doradas era, por ejemplo, el éxodo, y ver cómo abrías el mar rojo. Entonces ahí se escriben una cantidad de salmos y ustedes escuchan los salmistas, ustedes escuchan una sabiduría tan profunda, donde los hombres y mujeres que un día se habían sentido tan amados por Dios, tan libres en su amor, ahora se veían infelices y sometidos a un señorío que ellos desconocían, que no querían, pero que hasta ahí les habían llevado la consecuencia de sus decisiones. Uno de esos salmos que yo recuerdo como más profundos, así una cosa desgarradora, es cuando, como al borde del río de Babilonia, ellos empiezan a lamentarse. Ese es el salmo, creo que el 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. El salmo 137, el salmo 126, ya describe la alegría del regreso, y entonces uno se queda como observando la Biblia, sobre todo los salmos, que son una oración profunda del corazón, y descubre tanta riqueza que describe como la utilidad de las emociones, para que después de este conocimiento de San José, que va a constar de esta charla y de la otra, empecemos con ese mini taller. Cómo gestionaban ellos sus emociones y por qué sentían tristeza, o sea, qué les daba tristeza, qué les daba alegría, cuál era la alegría de los israelitas, o sea, del pueblo de San José. Finalmente él adoptaría su alegría. Esa alegría más profunda y más anhelada sería más adelante la alegría de San José. O la tristeza de San José sería la que él también habría heredado de su pueblo. Ese rechazo por el destierro y ese amor por la comunión con Dios, después de estar seguros bajo tu manto, bajo tu amor, bajo tu protección,
nuestras obras nos ganaron estas consecuencias y estamos viviendo dolor, angustia, desasosiego, soledad, tristeza, frustración. Y en medio de todo eso también un poco de miedo, ira. ¿Cómo me quiero vengar? Luego ellos regresan al pueblo, a su tierra, y encuentran que allí los que no se habían podido llevar porque no los habían podido coger o porque se habían escondido bajo una piedrita o en un tunelcito, pues ellos llegaron y lo que había era muy poco, era casi una desolación y unos pocos que sobrevivían ahí entre ruinas y ruinas y no se habían también llevado a los viejos, a los inútiles que consideraban ellos. Habían como seleccionado los fuertes, los jóvenes, vigorosos, para que pudiesen soportar la esclavitud que les esperaba. Entonces, cuando ellos regresan, muchos de esos jóvenes ya no estaban porque habían muerto. Había una generación renovada que había resurgido de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa esclavitud. Una generación que había sido tocada por Dios de una manera nueva. Una generación que ya desconfiaba de sus propios planes y que ya pensaba en el señorío de Dios como lo mejor que les pudo haber pasado en la vida, solo que ellos no lo sabían en su momento. Una generación, llegó un pueblo domado, a punta de sufrimiento. Domado en sus propias pasiones y libertades. Ellos ya no pensaban ni siquiera en el placer que obtuvieron haciendo el mal. Ellos no pensaban en eso. Ellos pensaban en el bien que habían perdido. Y de ahí venía su tristeza. Un pueblo que aprendió a desconfiar de sí mismo, a desconfiar de todos los poderes de este mundo, a desconfiar de toda la fuente de placer de este mundo, a desconfiar de todo lo que en algún momento habían tenido y a confiar solo en Dios. Y aquí les estoy haciendo como un abrebocas porque cuando lleguemos a la alegría, nos vamos a dar cuenta que el mundo nos ofrece unas clases de alegría. Unas clases de alegría como cuáles: la alegría que viene del poder, la alegría que viene de yo tener cosas, de tener bienes materiales, la alegría que viene del placer, de los placeres sexuales, de los placeres de la comida, de la bebida, de los placeres del descanso. Y este pueblo ya decía, ya hemos conocido a dónde nos lleva nuestro poder, nuestro placer, nuestra avaricia. Y esa alegría que vivimos en este momento nos sabe amargo. Esa es una característica de la alegría en el mundo, que te deja un rastro de amargura. Y cuando nace San José, nace de un pueblo que ya ha conocido que sin Dios no es nada. Y aunque solo tenga a Dios, lo tiene todo. Un pueblo al que solo le basta Dios. Y en ese pueblo al que solo le basta Dios es que nacerá el Mesías esperado de todos los tiempos. Es decir, Dios lo que hace con todo este montón de dificultades y de frustración que esta gente experimentó es ampliar su deseo para concederles lo que necesitan. Y ya ellos, desprovistos de todo capricho, libres de todo capricho, dirán: sí, te necesitamos solo a ti. No tu templo solamente, porque ellos tenían templo pero no tenían a Dios en el corazón,
Estando dentro del templo, no estaban ellos sumergidos en Dios, estaban sumergidos en sí mismos. Recordando un poco, y quienes no hayan visto esa serie de Los anhelos del corazón humano, les vamos a mandar un enlace donde quienes no lo hayan visto y lo quieran vivir, esto es un extra de esta consagración, porque digamos que es como una continuación de la consagración pasada. Ay, Sandra, entonces yo no puedo vivir esta si no he vivido la anterior. No, no, no. Usted puede vivir esta. Pero finalmente, si usted conoce de dónde hemos obtenido todo esto y las conclusiones a las cuales hemos llegado juntos por medio de estas charlas, si las conoce a través de su fuente, que es conocer a fondo los pecados capitales y cómo los pecados son insuficientes para mi felicidad, aunque el mundo me los proponga como un camino seguro de felicidad, como por ejemplo la soberbia. Se me viene al corazón eso, la soberbia. Yo pensar que Dios no quiere mi bien y que mi manera es más efectiva, que Dios no sabe nada. Dios no sabe nada de mi felicidad. Lo que hace es hacerme un montón de prohibiciones ahí extrañas, raras, ridículas. Y yo no quiero un Dios prohibicionista. Yo quiero un Dios libertino, que me deje ser feliz a mi manera. Lo que pasa es que este pueblo comprendió que ser feliz a su manera era demasiado costoso. No te metas en mi vida. Es mi vida. Son mis decisiones. Con todo y tus decisiones tendrás que en algún momento llegar a las 3 conclusiones que llegó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en esta pequeña porción, en este pequeño remanente, en estos sobrevivientes, habían sobrevivido a la división de un pueblo, al exilio, a la tortura, a la manipulación, habían sobrevivido a la esclavitud, habían sobrevivido a sí mismos. Porque era tan brutal el hambre que aguantaban en Babilonia, que incluso muchos de ellos tuvieron que recurrir al canibalismo, comerse a sus propios parientes, comerse a su propio pueblo, porque si no se morían de hambre. Cuando tú has pasado por tantas situaciones de dolor en tu vida, ¿sabes qué propiedad tiene el dolor? Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la tristeza. Refina el corazón, purifica la intención. Yo no sé si ustedes sabían esto del pueblo de Israel y de dónde viene San José. O sea, de un pueblo que tuvo que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Este que está como medio enfermo, como medio cojo, que se accidentó, venga, lo matamos y no lo comemos. Dios mío. Y es un pueblo anhelante de Dios, al cual Dios se le concede, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en su totalidad. Ellos no sabían que el Dios que tanto conocían por sus ancestros, pero no en su propia carne, solo se da totalmente cuando recibe totalmente a su criatura. Mi criatura se está ofreciendo total y libremente, yo me otorgo a él total y libremente. Ese es el contexto histórico, un poco político, de lo que sucedió cuando entonces llegó nuestro Señor a nacer en medio de nosotros. Y en nuestro Señor se reúnen todas las lágrimas de un pueblo, toda la sangre de un pueblo que ha sufrido exterminio, pisoteado, maltratado, humillado. Y son 3 características las que definen a este pueblo. Este pueblo nuevo, dentro del pueblo de Israel, es la tribu de los Anahuim, que reúne un pueblo con un corazón orientado completamente hacia Dios. Un pueblo, a ver, ¿con qué lo vas a comprar?
¿con qué lo vas a sobornar? ¿Qué le vas a ofrecer si a él ya no le sirve sino Dios? ¿Qué le vas a dar a un pueblo que solo necesita a Dios y que ya lo sabe? ¿Qué le vas a dar a una persona que lo ha tenido todo y lo ha perdido todo? ¿Qué le puedes ofrecer? Si ya se ha desengañado, se ha desencantado de las promesas de este mundo, de su vano poder, de su placer efímero, todo en el mundo es ilusión. ¿Qué le vas a ofrecer? Y es a este pueblo donde el Mesías llega, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de la Virgen María, Hijo de San José. No basta con decir hijo putativo de San José, porque San José era el verdadero padre de Jesús, no en la carne, eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente, en la charla que sigue, no en la carne, porque era padre virginal, y una madre virginal que dieron como fruto la virginidad misma, que es nuestro Señor Jesucristo. San José y la Virgen María hablaban un mismo idioma, porque ambos provenían del mismo pueblo refinado, el mismo pueblo purificado por la dificultad. San José y la Virgen María, junto con todos los profetas, junto con los apóstoles, junto con San Juan el Bautista, Isabel, Zacarías, Simeón, la profetisa Ana, que es curioso porque la profetisa Ana es la única de la cual hay memoria en la Biblia que sobrevivió hasta el Mesías de las tribus del norte. ¿Cómo? No sabemos, es un misterio, porque no hay registro histórico de que esas tribus hayan sobrevivido tanto. Sin embargo, ella dice, en el capítulo de Lucas, ella dice, yo soy, Ana de la tribu de Aser. Por eso les mencioné ahorita que la tribu de Aser era del norte. Ve, pero si solo sobrevivieron los del sur, no sabemos. Eso no nos lo han revelado. ¿Cómo sobrevivió la tribu de Aser? Al menos con una descendiente que llegó al templo como en representación de todo ese pueblo exiliado y muerto, de todo ese pueblo masacrado, que era la tribu del norte. Llega Ana a tocar al Mesías esperado, porque ellos también habían sufrido su purificación, solo que el pueblo del sur había sobrevivido en mayor medida, por lo que entiendo, según este capítulo, había sobrevivido en mayor medida a ese exterminio, pero casi todos habían muerto. Entonces, cuando llega Nuestra Señora, cuando llega San José, y allí, en ese hogar de amor, es concebido el Mesías, es traído al mundo. Esto nos ilumina un poco el por qué, por ejemplo, para un hombre como San José, si era en Nazaret o en Egipto, su hogar no estaba donde había un lugar, sino donde estaba su familia, donde estaba el mayor tesoro que le había sido confiado. Y esto para que nos vaya iluminando más adelante. Familia, hogar. ¿Dónde está tu hogar? ¿Dónde está tu corazón? Hay personas que tienen su corazón en el trabajo y esto les impide tener una verdadera familia. Que tienen el corazón en sus ambiciones y descuidan así su vocación. Tienen el corazón en sus placeres, en sus satisfacciones y en su comodidad. Y buscando el anhelo del corazón, pierden al Dios anhelado que verdaderamente puede satisfacer sus almas. A este pueblo sufriente,
que solo espera de Dios y solo anhela a Dios, es para el cual han sido entregadas las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son para este pueblo. Por eso no todo el que llora recibe consolación. Pero es que Dios, ¿por qué no me escucha? Hombre, detente. 3 características, ahora por fin las voy a decir, que describen este pueblo bendito, del cual yo también quiero hacer parte, de la tribu de los Anahuín. Yo quiero ser hija de San José, hija de esta historia. Un arrepentimiento profundo de todas las malas decisiones que han tomado lejos de Dios y solamente buscando su felicidad a su manera, su alegría a su manera. Un arrepentimiento profundo porque ya vieron que esto no funciona. Una humildad profundísima. Un conocimiento de quién son ellos, sus limitantes y quién es Dios. Que no es un monigote de nadie. Que no es un títere de nadie, no es un bombero de nadie. Dios es perfecto y santo y requiere de nosotros lo mismo. Finalmente, este conocimiento de sí mismo, quién soy yo, quién es Dios, quién es mi pueblo, de dónde viene San José, será nuestra historia. Esto nos está haciendo una introducción gigante para lo que viene. Este pueblo ha conocido a través del arrepentimiento lo que es la verdadera humildad. Y la verdadera humildad les ha dado la verdadera sabiduría. Miren el camino. Arrepentimiento al ver las consecuencias de sus actos. Les ha mostrado verdaderamente quién es Dios y quiénes son ellos. Esa es la humildad. La verdad de lo que yo soy. Y por último, esto les ha entregado una sabiduría profunda, tan profunda y verdadera que se hizo carne entre nosotros. La sabiduría encarnada es Jesús mismo. Pero a esas conclusiones llegaremos un poquito más adelante. ¿Qué nos queda entonces en el camino por recorrer? Esta misma historia que hemos conocido del pueblo de Israel, que es el pueblo del cual viene San José, nuestro patrono, y muchos dicen, ay, es que yo soy muy josefino, pero no saben de dónde viene San José, y no saben esas 3 connotaciones profundas de su pueblo, y no saben cómo ellos llegaron a ser quienes son, San José y la Virgen María, y no saben verdaderamente por qué tienen la devoción que tienen, porque ni les interesa imitarla, ni les interesa cultivarla, ni les interesa buscarla. Simplemente hemos caído como algunos del pueblo de Israel, como en una especie de superstición de la oración. Que diciendo estas palabritas, estas palabras operan como magia. Sí, son poderosas. Una oracioncita que le hagas a San José de 30 segundos es poderosa. Peor eso que nada. Pero si tu interés no es configurar tu vida con la de San José, no es ponerte bajo su patrocinio, no lo llames tu patrón. Todavía no. Con profunda humildad, pídele al Señor que pueda regalarte una mirada nueva sobre tu propia vida. Que pueda concederte la gracia de conocerte. Porque el propósito del hombre en esta tierra es conocer, amar y servir a Dios. Y solo allí el hombre encontrará plenitud, realización, felicidad verdadera. A prueba de balas en este mundo. Solamente lo que dice el Catecismo 1.1, que lo decimos en todas las consagraciones. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Usted para qué está aquí? Es que yo quiero encontrar el sentido a mi vida. Conocer,
amar y servir a Dios. Y para eso, Dios se vale de tu humanidad. Para Él mostrarte su divinidad, Dios se vale de tu humanidad. De la humanidad más cruda. Se vale de tus errores. Se vale de tus aciertos. Se vale de todo para revelarte su grandeza. Para mostrarte su providencia, para darte su amor. Y eso es lo que queremos con estos encuentros. Que ustedes, a medida que vayan avanzando, vayan conociendo cada vez más quién es Dios. Y estoy segura, conociéndole le amaréis y amándole le serviréis. Es inevitable. Es la historia de muchas almas, incluida la mía. Es la historia de muchas familias, incluida la mía. El arrepentimiento nos produce verdadera humildad y la humildad profundísima nos da la sabiduría. Nos da a Dios mismo. Eso fue lo que obtuvo San José, a quien se le dio Dios mismo en sus brazos. ¿Producto de qué? De todo este camino. Arrepentimiento, luego humildad y luego tome la sabiduría para que la cargue, la alimente. La sabiduría encarnada que era Jesús, que es Jesús. Con este conocimiento, pidámosle al Señor que nos vaya abriendo el corazón. Les voy a dejar las charlas del corazón humano porque de los anhelos del corazón humano, porque para quienes no las hayan escuchado son 7. Sandra, ¿qué es todo eso? Eso no es obligatorio. Usted verá, usted mirará qué tan comprometido está con su proceso. Y ahí ustedes comprenderán un poco más todo esto. Esa sana desconfianza a nuestra manera de tener paz, de buscar el bienestar, de anhelar la comunión. Una sana desconfianza, prudente y buena desconfianza ante mi soberbia, ante mis planes, ante mi manera de obtener dignidad. Una prudente y muy sensata desconfianza ante mis propios planes. Porque ante Dios mis propios planes no sirven para nada. Dispongamos el corazón. Pidámosle a San José que nos dé esa gracia, que nos ayude a ser verdaderos josefinos. Ser verdaderos josefinos es pertenecer a este pueblo del cual Él pertenece. Al cual Él pertenece. Ser verdaderos josefinos es atesorar lo que para Él era importante. Y lo demás tendrá que ser purificado, perfeccionado, santificado. Que el Señor nos ilumine pues el camino y en las charlas que vienen, porque la que sigue pues es propiamente de San José. Luego entonces profundizaremos, bueno, yo cómo hago camino de arrepentimiento en mi propia alma, como ese pueblo. ¿Cómo hago camino de humildad como ese pueblo? ¿Cómo hago camino de verdadera sabiduría como ese pueblo? Y esto incluso nos va a servir como un examen de conciencia, pero impresionante. Porque hay cosas como padres que seguramente no estamos haciendo para que nuestros hijos crezcan en arrepentimiento, en humildad y en sabiduría. Y aquí se conjugan todas las capacidades del hombre. O sea, todo lo que el hombre le ha sido dado es para este fin. Para que pueda profundizar en este misterio bendito. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos entonces, les voy a dejar en este video, en la descripción, el enlace para que puedan obtener los anhelos del corazón humano y cómo abordarlos. Y que puedan también
tener la charla anterior si no la han visto, que es la introducción a todo este pedazo de la primera parte. Y luego también de la presentación del curso. Hemos dado 3 charlas con esta. Esta semana entonces van a tener mucha tareita. Los que quieran verse las charlas, pues. Los que no, no es obligatorio. Seguirán solamente con sus 2 charlas semanales. Bueno, pedirles también disculpas porque a veces tenemos dificultades con la grabación. Bueno, también a nivel personal y familiar intentaremos, ¿cierto? Proponer presentar el video desde el día anterior, pues desde el día que nos comprometimos, pero lo más probable es que lo mandemos en la mañana del día siguiente, como es este caso. En presencia de Dios, ustedes y sus familias, recen por nosotros rezamos por ustedes, están en nuestro corazón y en nuestra intención. Santo día.